Antonio, de verdad que ya no me queda aliento. Siento que voy a desmayarme. La voz de Carmen temblaba. Eran las 4 de la madrugada. En la pequeña cama de un refugio de montaña, no le quedaba ni una pizca de energía en el cuerpo, pero la mano de Antonio se acercó de nuevo. Una vez más. Ya me lo habías dicho, replicó Carmen sin fuerzas. Era la 4ª vez esa noche. No podía creerlo. ¿Cómo podía ser tan vigoroso alguien de 65 años? ¿Pero qué clase de hombre era este? Carmen tuvo que rendirse. No tenía fuerzas para negarse, y sinceramente, tampoco quería. Estaba agotada, pero extrañamente, aquel hombre le gustaba. Antonio la abrazó. Sintió su pecho firme. Tenía un cuerpo fuerte para su edad. Decían que había sido atleta en su juventud. Y parecía que esa vitalidad perduraba. Eres impresionante, Antonio, murmuró Carmen. Antonio sonrió. Aún me queda cuerda para rato. Después de 62 años viviendo, jamás pensé que llegaría una noche así. Tras perder a su marido hacía 3 años, había creído que su vida como mujer había terminado, se había aislado, pensando, a mi edad, ¿qué amor ni qué emoción voy a encontrar? Pero aquel hombre, miembro del club de senderismo, había puesto su vida patas arriba, nunca imaginó que esto pudiera suceder. Esta historia comienza una semana antes, una mañana de domingo. Aquel día, Carmen se despertó al amanecer. Como de costumbre, el apartamento donde vivía sola estaba siempre en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj en el salón y el trino de los pájaros fuera de la ventana. Carmen se levantó de la cama y se miró en el espejo. 62 años. Aunque se notaban algunas canas y las finas arrugas alrededor de los ojos, gracias al senderismo que había empezado hacía 6 meses, su rostro tenía un brillo saludable, su piel se mantenía bien, y su figura aún conservaba ciertas líneas. A menudo le decían que parecía más joven que sus amigas de la misma edad. Pero, a pesar de todo, ya soy mayor, pensó. Carmen sonrió con una punzada de tristeza, y se fue a lavarse la cara. Hoy era la caminata mensual del club de senderismo. Hacía medio año que se había unido para mejorar su salud. Después de cuidar a su marido durante 10 años, el cuerpo de Carmen se había resentido mucho. Le dolía la espalda y las rodillas le crujían. El médico le había recomendado ejercicio suave, y así fue como vio el anuncio del club de senderismo en el centro cultural del barrio. Al principio se sintió incómoda, parecía que todos se conocían desde hacía mucho tiempo, y ella se sentía un poco marginada, pero después de 6 meses, ya había empezado a reconocer algunas caras. Carmen se puso su ropa de montaña y salió de casa. El punto de encuentro era delante de la estación de autobuses. Al llegar, ya había unas 20 personas reunidas. La mayoría se situaba entre los 50 y tantos, y los 70 largos, y había algo más de mujeres que de hombres. Carmen, por aquí, alguien la saludó con la mano. Era Pilar, la tesorera del club, de 64 años. Pilar la había arropado mucho desde que Carmen se unió. Era de carácter franco y abierto, y se entendían bien. «Qué pronto has llegado». «Siempre llego pronto. Soy la tesorera». Pilar sonrió, y la cogió del brazo. «La ruta de hoy es bastante dura. Prepárate». «Sí. Intentaré seguir el ritmo». Justo en ese momento, un hombre bajó del autobús. «Ya llegó Antonio», dijo alguien. Carmen miró distraídamente hacia él. Antonio Hernández, 65 años, vicepresidente del club. Había oído que era un antiguo profesor de educación física. Carmen había cruzado algunas palabras con él, pero nunca habían conversado en profundidad, simplemente lo consideraba un miembro más del club. Pero hoy, por alguna razón, le llamó la atención. Tenía un físico imponente para su edad, mantenía la espalda recta y los hombros anchos. Podía notarse la firmeza de su cuerpo incluso a través de la ropa de montaña. Era difícil creer que tuviera 65 años. Debe de hacer mucho ejercicio, pensó Carmen, y desvió la mirada. Después de 1 hora y media en autobús, llegaron al inicio del sendero. La ruta de hoy era de dificultad media. Tal como había dicho Pilar, parecía que iba a ser bastante exigente. La caminata comenzó. La primera hora fue bien. El bosque era fresco, y el trino de los pájaros era agradable. Sin embargo, a medida que la pendiente se hacía más empinada,
A Carmen empezó a costarle respirar, sus piernas también se sintieron pesadas. Qué difícil, ¿por qué me cuesta tanto hoy? Carmen apretó los dientes, y siguió caminando. No quería quedarse atrás. Fue entonces, su pie resbaló. Había llovido la noche anterior, y la roca estaba mojada. Carmen perdió el equilibrio y se tambaleó. Sintió cómo se le doblaba el tobillo. ¡Ay! Carmen cayó sentada. Un dolor agudo le recorrió el tobillo. Se lo había torcido. ¿Estás bien, Carmen? Pilar corrió hacia ella. Otros miembros se acercaron. Creo que me he torcido el tobillo. Carmen hizo una mueca. Se sentía avergonzada y frustrada. Sentía que era una molestia para los demás, que ya estaban cansados de subir. A ver, se escuchó una voz grave. Era Antonio. Se arrodilló delante de Carmen, con cuidado, tocó su tobillo y asintió. No está muy hinchado, pero te costará caminar. ¿Qué hacemos? Lamento mucho estar retrasando al grupo. La voz de Carmen era apenas un susurro. Antonio dijo, te bajaré yo. ¿A cuestas? ¿Qué? Carmen se sorprendió. Los otros miembros murmuraron. Antonio, tardarás al menos 1 hora en bajar desde aquí. ¿Estás seguro? No es nada. Antonio lo dijo con calma y le dio la espalda a Carmen. Sube. Carmen dudó. Le daba vergüenza, y se sentía una carga. Pero el tobillo le dolía demasiado. No había otra opción. Lo siento. De verdad. Lo siento mucho. Carmen se subió con cuidado a la espalda de Antonio. En ese momento, su corazón dio un vuelco. Era una espalda ancha, firme y cálida. El calor del hombre se transmitía a través de la ropa de montaña. Era la primera vez en 3 años que Carmen estaba tan cerca de un hombre. ¿Qué me pasa? ¿Por qué late tan fuerte mi corazón? Carmen estaba desconcertada. Solo la estaba llevando cuesta abajo, pero su rostro ardía. Sentía que hasta sus orejas estaban rojas. Antonio caminó en silencio. La llevó a cuestas durante más de 1 hora, descendiendo la montaña. No se detuvo ni una sola vez, su respiración se aceleró un poco, pero no mostró ninguna señal de fatiga. «Qué increíble resistencia tiene este hombre», pensó Carmen mientras iba a su espalda. Estaba preocupada de que él pudiera escuchar el latido de su corazón. También sintió el latido del corazón de Antonio. Su ritmo regular y fuerte resultaba extrañamente reconfortante. Cuando llegaron al pie de la montaña, Antonio bajó a Carmen con cuidado. «¿Estás bien?» «Sí, gracias. Muchísimas gracias». Carmen inclinó la cabeza una y otra vez. Antonio solo sonrió. «No ha sido nada. Ponte hielo en el tobillo cuanto antes». Luego se dio la vuelta y se dirigió a los demás miembros. Carmen observó su espalda. No podía dejar de mirarlo, por alguna extraña razón. En ese momento, no lo sabía, que esa espalda ancha cambiaría su vida por completo. Mientras descendían, Carmen había agarrado la mano de Antonio. Lo hizo inconscientemente. Era una mano grande y cálida. No quería soltarla. Era una sensación que no había experimentado en 3 años. Al finalizar la caminata, se organizó una comida. Era un restaurante habitual del pueblo al pie de la montaña, un sitio al que el club siempre iba. Los miembros se sentaron alrededor de una gran mesa. Sirvieron cerveza, vino, tortilla y tapas. Carmen se sentó en un rincón. Se había puesto una pomada en el tobillo, pero todavía le dolía. Su ánimo no era bueno, pensando que había arruinado la excursión. ¿Puedo sentarme aquí? Al levantar la cabeza, vio a Antonio de pie. Carmen se sobresaltó. Ah, sí, claro. Antonio se sentó a su lado. Luego sacó algo de su mochila. Era una pequeña bolsa de hielo. Pon esto en tu tobillo. Es bueno para bajar la hinchazón. ¿Y esto dónde lo ha conseguido? Antonio había hecho una parada expresa en una farmacia al pasar hace un rato. Carmen se quedó sin palabras. Antonio se había detenido deliberadamente en una farmacia para comprar algo para su tobillo, y lo había hecho sin decir nada. Gracias, de verdad, muchas gracias. Carmen inclinó la cabeza repetidamente. Sintió que su rostro se enrojecía. Le habrá costado mucho bajarme a cuestas. Y encima esto. ¿Qué va a costar, Carmen? Tú eres muy ligera, dijo Antonio sonriendo. El corazón de Carmen volvió a acelerarse. ¿Por qué me pasa esto?
¿Qué me ocurre? Carmen se esforzó por desviar la mirada, pero la presencia de Antonio a su lado se hacía notar. Tal vez porque era ancho de espaldas, se sentía aún más grande justo a su lado. El vino comenzó a circular. Bueno. Brindemos por terminar la ruta de hoy, sin más incidentes, dijo el presidente. Todos levantaron sus copas y chocaron. Antonio le sirvió un poco de vino a Carmen. Si no puedes beber mucho, toma solo un poco. Gracias. Normalmente no bebo mucho. Yo igual. 1 o 2 copas es suficiente, dijo Antonio. Carmen asintió. El ambiente de la comida se animó. Se oían risas por todas partes y algunos incluso cantaban. En medio de aquel bullicio, Antonio y Carmen conversaron tranquilamente. ¿Cuánto tiempo llevas en el club, Carmen? Unos 6 meses. Ah, yo llevo 5 años, dijo Antonio. 5 años. Mucho tiempo. Sí. Como vivo solo, tengo que salir a este tipo de reuniones para ver gente. Carmen se detuvo un momento. La frase vivo solo resonó en ella. ¿Vives solo? Sí, desde hace 10 años, dijo Antonio con calma. Carmen no preguntó más. No era asunto suyo si era viudo o divorciado. Yo también estoy sola. Hace 3 años, dijo Carmen en voz baja. Antonio asintió. Ya veo. Debió ser duro. Ya me he acostumbrado un poco. Carmen sonrió con tristeza. La verdad es que decir que estaba acostumbrada era una mentira, aunque habían pasado 3 años. Se sentía muy sola. Al despertar por la mañana, la casa vacía se sentía inmensa, y antes de dormir por la noche, se sentía ahogada por no tener a nadie con quien hablar. Antonio dijo en voz baja. Yo también, parece que te acostumbras, pero de repente, algunos días te sientes muy solo. Carmen lo miró. Este hombre siente lo mismo. Ese pensamiento la tranquilizó extrañamente. En ese momento, Pilar se acercó. Oye, ¿de qué tanto cuchicheáis los dos?, preguntó Pilar con picardía. Carmen se sobresaltó. Ah, nada, solo estábamos hablando. Es la primera vez que veo a Antonio tan pegado a una mujer, murmuró Pilar al oído de Carmen. El rostro de Carmen se puso aún más rojo. ¿Qué dices? Solo estamos sentados. Anda ya, se te nota. Llevas toda la tarde pendiente de Carmen. Pilar se rió. Carmen estaba tan avergonzada que no sabía qué hacer. Pilar, déjalo, que nos van a oír. Está bien, pero, ¿no es algo bueno? Antonio es un buen hombre. Llevo viéndole 5 años, y es muy honrado y buena persona, dijo Pilar, y regresó a su sitio. Carmen miró a Antonio disimuladamente. Estaba hablando con otro miembro. Su sonrisa era agradable. Tenía arrugas, pero sus ojos eran claros. ¿Qué estoy pensando? A esta edad. Carmen negó con la cabeza. ¿Qué tipo de emoción o nerviosismo podía haber a los 62 años? Se convenció a sí misma de que solo era porque hacía tiempo que no conocía a una persona tan amable. La comida estaba terminando, la gente empezó a levantarse. Tenían que ajustarse al horario del autobús. Carmen también intentó levantarse, pero el tobillo aún le dolía. Antonio la ayudó, cojeando. Yo te ayudo, con cuidado, gracias. Carmen se agarró al brazo de Antonio. Era un brazo firme, sólido y confiable, igual que cuando la había llevado a cuestas. Salieron del restaurante, el sol estaba cayendo, el atardecer teñía el cielo de rojo. Carmen sintió de repente que aquel paisaje era hermoso. Hacía mucho tiempo que no sentía que algo era hermoso. De camino a la parada del autobús, Antonio dijo con cautela. Carmen, ¿puedo pedirte tu número de teléfono? Carmen se detuvo, su corazón latía con fuerza. Mi número. Sí, me gustaría saber cómo sigue tu tobillo. Si no te importa, claro, dijo Antonio. Parecía que su rostro estaba un poco rojo. A esta edad, pedir un número de teléfono debía de ser incómodo. Carmen se sentía igual, su corazón palpitaba. Era la primera vez que le daba su número a un hombre desde que su marido se había ido. Sí, te lo doy. Carmen le dictó el número. Antonio lo guardó en su móvil. Gracias. Que llegues bien a casa. Sí, tú también, Antonio. Carmen subió al autobús. Vio a Antonio a través de la ventana. Él le saludó con la mano. Carmen también hizo un pequeño gesto. El autobús arrancó. Carmen miró por la ventana. El atardecer se intensificaba.
Una extraña sensación llenó su pecho, era una mezcla de emoción y miedo. ¿Qué estoy haciendo? A esta edad, Carmen suspiró. Pero una sonrisa se dibujó en sus labios, sin que se diera cuenta. Llegó a casa pasadas las 8 de la noche. Carmen se quitó los zapatos y entró en el salón. El apartamento vacío se sentía más silencioso de lo habitual, pero hoy, ese silencio no se sentía solitario. Se duchó y se sentó en el sofá, cogió el móvil y encendió la pantalla. No había ninguna notificación, obviamente, acababan de despedirse. No iba a escribirle tan pronto. ¿Qué esperas, tonta? Carmen dejó el móvil, pero su mano seguía yendo hacia el teléfono. Lo encendía y lo apagaba, una y otra vez. No debería comportarme así. ¿Por qué esta ansiedad? Carmen se sintió ridícula. Una mujer de 62 años pendiente del móvil, ni siquiera sabía qué estaba esperando. En ese momento, el móvil vibró. Carmen se sobresaltó y miró la pantalla. Era un número desconocido. Había llegado un mensaje de texto. Hola Carmen, soy Antonio, ¿cómo sigue tu tobillo? ¿Te duele mucho? El corazón de Carmen dio un vuelco. Él le había escrito primero. Le temblaban las manos, no sabía qué contestar, escribió y borró varias veces. Finalmente, Carmen le envió una respuesta corta. Mucho mejor, gracias por todo hoy. Después de enviarlo, se arrepintió. ¿Habré sonado demasiado formal? Debería haber escrito algo más afectuoso. Esos pensamientos la invadieron. Poco después, llegó una respuesta. Me alegro. Descansa bien. Nos vemos en el club la semana que viene. Ah, ¿y si te parece bien? Podríamos hacer una ruta corta juntos en el futuro, cuando tu tobillo esté totalmente curado. Carmen apretó el móvil. Le sudaban las palmas de las manos. Su corazón latía a 1000. Una ruta juntos. ¿Qué significa esto? Es solo amabilidad. Oh, la mente de Carmen se llenó de dudas. Pero una cosa era segura. No le disgustaba esta sensación. Carmen escribió la respuesta lentamente. Sí, me parece bien. ¿A dónde quieres ir? Después de enviarlo, Carmen abrazó el móvil contra su pecho. La oscuridad caía fuera de la ventana. Pero en el corazón de Carmen se había encendido una extraña luz cálida. ¿Qué era esto? ¿Qué era este sentimiento? Carmen se preguntó a sí misma. Sabía la respuesta, pero le daba miedo admitirla. La emoción que regresaba a los 62 años, le daba miedo, y al mismo tiempo le hacía feliz. Aquella noche, Carmen tuvo un sueño, después de mucho tiempo. No recordaba el contenido, pero al despertar por la mañana se sentía bien. Hacía mucho que no se sentía así. Pasó una semana, el tobillo de Carmen se había curado por completo. Durante esos días, intercambiaron algunos mensajes con Antonio. Eran conversaciones triviales, preguntas sobre el tiempo, si había comido, cómo seguía el tobillo, meros saludos. Pero para Carmen, esos mensajes cortos se habían convertido en el mejor momento del día. Al despertar, lo primero que hacía era mirar el móvil, y si recibía un mensaje de Antonio, su corazón se aceleraba. Nunca imaginó que volvería a sentir algo así a los 62 años. El sábado por la mañana, recibió un mensaje de Antonio. ¿Qué te parece si hacemos una ruta juntos hoy? Una muy fácil. Carmen dudó un momento. Era la primera vez que se veían a solas. Fuera del club, sentía nervios y emoción. Sí, me parece bien. ¿A dónde vamos? Conozco un sendero tranquilo, casi no hay gente, y las vistas son preciosas. Carmen se quedó un buen rato delante del armario. No sabía qué ponerse. Toda su ropa de senderismo era similar, pero sacó varias prendas, se las probó y se las quitó. Se cepilló el pelo varias veces delante del espejo. ¿Qué estoy haciendo? No soy un adolescente. Carmen se rió de sí misma. Pero no se sentía mal. Se encontraron en el punto acordado. Antonio vestía un traje de montaña azul oscuro. Como siempre, se veía fuerte para su edad. Al ver a Carmen, sonrió. Hola, llegué hace un momento. Comenzaron a caminar lado a lado, tal como había dicho Antonio. Era una ruta tranquila. Casi no había gente, incluso siendo fin de semana. El bosque era frondoso. Había mucha sombra, y se escuchaba el canto claro de los pájaros. Carmen sintió una paz interior que hacía tiempo no sentía. ¿Cómo conociste este sitio?
Solía venir solo a menudo, cuando necesitaba ordenar mis pensamientos, dijo Antonio. Carmen asintió. Es un lugar muy bonito, muy tranquilo. Quería enseñártelo, dijo Antonio, mirando a Carmen. El corazón de Carmen dio un vuelco. No supo dónde mirar y giró la cabeza rápidamente. Había pasado una hora. El cielo empezó a oscurecerse de repente. Uy, creo que va a llover. Antonio miró al cielo. Nubes oscuras se acercaban rápidamente. Aunque por la mañana estaba despejado, el tiempo de montaña era impredecible. El pronóstico decía que hacía buen tiempo, dijo Carmen preocupada. Vamos más rápido. Hay un refugio de montaña por allí. Antonio cogió la mano de Carmen. Carmen se sorprendió, pero no la apartó. Su mano era grande y cálida. Se apresuraron hacia el refugio. Pero la lluvia fue más rápida. Gotas grandes empezaron a caer, y pronto se convirtió en un aguacero. En un instante, estaban empapados. Aquí está. Entremos rápido. Antonio guió a Carmen. Apareció un refugio de montaña antiguo. Era una cabaña sin vigilancia para que los excursionistas pudieran descansar. Al abrir la puerta, encontraron una habitación pequeña. Solo había una chimenea, ropa de cama sencilla y una pequeña mesa. Uf, por poco, dijo Carmen, apartándose el pelo mojado. Su ropa de montaña estaba pegada a su cuerpo. También sentía frío. Antonio encendió la chimenea. Por suerte, quedaba algo de leña. Ven, acércate al fuego. Carmen se sentó delante de la chimenea. A medida que el calor se extendía, su cuerpo se calentaba un poco, pero la ropa mojada seguía siendo incómoda. Deberías quitarte la chaqueta y secarla. Te vas a resfriar, dijo Antonio. Carmen dudó, pero se quitó el cortavientos. La camiseta de debajo también estaba mojada, pero eso no se podía evitar. Antonio también se quitó la chaqueta y se sentó frente a la chimenea. En aquel espacio estrecho, sentados uno al lado del otro, sus hombros casi se tocaban. Fuera, la lluvia caía a cántaros. Parecía que no iba a parar pronto. Está lloviendo mucho, dijo Carmen. Era un intento de romper el silencio incómodo. Sí. No podremos salir en un buen rato, respondió Antonio. Y después de un momento, continuó en voz baja. Carmen. Sí, yo no soy viudo. Carmen miró a Antonio. Una sombra de tristeza cruzó su rostro. Me divorcié. Hace 10 años. Carmen no dijo nada. Simplemente escuchó en silencio. Mi mujer me fue infiel. Antonio hizo una pausa. Parecía que había algo más, pero le costaba hablar. Hay más cosas. Pero te lo contaré más adelante. Aún me cuesta. La voz de Antonio era contenida, pero en esa contención se notaba una herida profunda y antigua. Nos separamos inmediatamente después de enterarme. Desde entonces, no he podido volver a confiar en las mujeres, por eso he vivido solo durante 10 años. A Carmen le dolió el corazón. Este hombre también había vivido solo y con dolor. ¿Debió ser muy duro? Dijo Carmen en voz baja. Ya estoy bien. Ha pasado mucho tiempo. Antonio sonrió con tristeza. Carmen dudó un momento, y luego habló. La verdad. Antonio miró a Carmen. Mi marido estuvo enfermo. Cáncer. Durante 10 años, yo me pasé esos 10 años cuidándolo. La voz de Carmen temblaba. Era una historia que no le había contado a nadie. Estaba en el hospital todos los días, y cuando volvía a casa, tenía que ocuparme de sus medicinas, su comida, cambiarle los pañales. Casi no dormía. Pasé 10 años así. Las lágrimas se acumularon en sus ojos. Carmen intentó contenerlas, pero sus ojos se humedecieron, y luego mi marido se fue. Sentí un vacío, me pregunté qué había hecho durante esos 10 años, y dónde había quedado mi vida. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Carmen. Pensé que mi vida como mujer había terminado. ¿Qué más podía esperar a esta edad? Me resigné a envejecer así. Antonio extendió la mano lentamente, con su dedo, secó las lágrimas que corrían por la mejilla de Carmen. Lo has pasado muy mal. Con esas simples palabras, Carmen se echó a llorar, lloró desconsoladamente. Toda la tristeza que había reprimido durante 3 años salió de golpe. Soledad, dolor, vacío. Antonio la abrazó sin decir nada. Era cálido.
Era el abrazo de alguien que sentía después de 3 años. Carmen hundió la cara en el pecho de Antonio, y lloró durante un largo rato. ¿Cuánto tiempo pasó? Las lágrimas cesaron, y Carmen levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Antonio. Su mirada era diferente. Había algo urgente en ella. Carmen. La llamó Antonio en voz baja. El corazón de Carmen empezó a latir rápidamente. La mano de Antonio tocó su mejilla. Parecía que le secaba las lágrimas de nuevo, pero la mano se detuvo, y luego le acarició el rostro. Carmen contuvo la respiración. El rostro de Antonio se acercó lentamente. Carmen cerró los ojos. Sus labios se encontraron. Fue suave y cálido. ¿Eran los labios de un hombre que sentía después de 3 años? Carmen agarró la ropa de Antonio sin darse cuenta. Al principio fue un beso ligero, pero se fue haciendo más profundo. Su respiración se aceleró, y sus cuerpos se calentaron. Carmen no podía creer que pudiera sentir algo así. ¿No debería hacer esto? Un pensamiento le cruzó la mente. Pero su cuerpo no le obedecía, o más bien, su corazón lo deseaba. Este calor, esta ternura. Antonio alzó a Carmen en brazos. Ella no se resistió. Él la llevó hacia la pequeña cama junto a la chimenea. Era un colchón viejo, pero no importaba. Se abrazaron con fuerza. ¿Estás bien?, preguntó Antonio con consideración. Carmen le respondió abrazando su cuello. Esa fue su respuesta. La noche avanzó. Fuera, la lluvia seguía cayendo. El sonido de la lluvia cubría todos los demás sonidos del mundo. Los dos se entregaron completamente. Carmen sintió sensaciones olvidadas, sentimientos que creía perdidos para siempre. Se dio cuenta de que todavía era una mujer, de que era deseada por alguien. Antonio era mucho más vigoroso de lo que parecía. No se detenía, su energía era inagotable. Era difícil creer que tuviera 65 años. Este hombre es increíble, pensó Carmen. Se dejaron llevar por la pasión mientras la noche se hacía más profunda. Mucho después, los dos estaban acostados. Antonio la tenía abrazada. Carmen apoyó la cabeza en su pecho, y escuchó los latidos de su corazón. El sonido rítmico era reconfortante. Antonio. Sí, ¿puedo llamarte cariño?, preguntó Carmen tímidamente. Antonio sonrió. Por supuesto. Llámame así. Cariño. Carmen lo llamó suavemente. Fue incómodo, pero extrañamente placentero. Hacía mucho que no hacía esto, dijo Carmen en voz baja. Sintió que su rostro se ruborizaba. Yo también, dijo Antonio, acariciándole el pelo a Carmen. 10 años sin abrazar a nadie así. Carmen levantó la mirada hacia Antonio. Sus ojos también estaban húmedos. Este hombre también estaba solo, como yo. Carmen hundió la cara en el pecho de Antonio. Estaba calentito. Se sentía como el lugar más seguro del mundo. La lluvia seguía cayendo fuera. Pero ahora, el sonido de la lluvia no se sentía solitario. Qué diferente es la lluvia cuando la escuchas con alguien, pensó Carmen. Carmen cerró los ojos con el sonido de la lluvia. ¿Será esto un sueño? Si es un sueño, que no me despierte. Y así, los dos se durmieron abrazados. A la mañana siguiente, Carmen vio que Antonio estaba despierto. La estaba mirando. Su mirada era diferente a la de anoche, más profunda, más cálida. ¿Dormiste bien? Sí, respondió Carmen tímidamente. Antonio le dio un suave beso en la frente, y luego preguntó en voz baja. Carmen, ¿podríamos quedarnos un día más aquí? Carmen miró a Antonio. El sol de la mañana entraba por la ventana. Parecía que la lluvia había cesado. Pueden imaginarse la respuesta de Carmen. Sí, respondió Carmen tímidamente. Sintió que su rostro se ruborizaba. Recordó lo que había pasado anoche. Antonio le acarició el pelo a Carmen. Es por la mañana, dijo él en voz baja. Carmen entendió el significado al instante. Ya lo hicimos anoche, dijo Carmen en voz baja. Pero Antonio solo sonrió. La mañana es diferente. Antonio la abrazó y la acercó. Carmen cayó en sus brazos sin poder resistirse. Sintió su pecho firme. Era un cuerpo fuerte para su edad. Decían que había sido atleta en su juventud. Y esa vitalidad seguía ahí. ¿De verdad tiene 65 años?
pensó Carmen, pero ese pensamiento duró poco. Los labios de Antonio rozaron su cuello. Carmen cerró los ojos, bajo la luz de la mañana. Los dos se unieron de nuevo. Fue diferente a la noche anterior, más ardiente, más urgente. Carmen sintió cómo despertaban sensaciones que ni siquiera sabía que tenía. Le asombraba poder sentir algo así a esta edad. Antonio era realmente increíble. No se detenía. Su energía parecía inagotable. Carmen sentía que le faltaba el aire, pero extrañamente, era feliz. Mucho después, los dos se detuvieron. Carmen estaba sudada y exhausta, no le quedaban fuerzas en el cuerpo. Antonio, en cambio, tenía el rostro tranquilo, no mostraba ninguna señal de cansancio. ¿Estás bien?, preguntó Antonio. Carmen asintió débilmente. Sí, pero de verdad, eres impresionante. ¿Qué? ¿Tu energía? Yo ya estoy agotada, dijo Carmen con sinceridad. Antonio sonrió. Hice deporte cuando era joven. Creo que mi cuerpo aún se acuerda. Carmen pronto sabría el significado de esas palabras. Era mediodía. Los dos cocinaron fideos instantáneos que encontraron en el refugio. Eran provisiones de emergencia. Como tenían hambre, los disfrutaron mucho. El sol entraba cálidamente por la ventana, y se oía el trino de los pájaros. Era un momento de paz. Mientras Carmen fregaba, Antonio se acercó por detrás, la abrazó por la cintura. Antonio, ya lo hicimos antes, dijo Carmen, pero Antonio acercó sus labios a la oreja de Carmen y susurró. Aún así, Carmen se quedó sin palabras. Las manos de Antonio la rodeaban. No podía rechazarlo. Y en el fondo, no quería rechazarlo. Los dos volvieron a la cama. Esta vez fue más intenso. La resistencia de Antonio parecía no tener fin. Carmen sentía que no podía más. Pero no le molestaba. Al contrario, se sentía feliz de ser deseada de esa manera. ¿Será que somos compatibles? Nunca pensé que sería tan bueno, pensó Carmen. Con el paso del tiempo, Carmen se sintió agotada, y cerró los ojos. Antonio la abrazó, y le acarició el pelo. ¿Estás cansada? Un poco, respondió Carmen con sinceridad. Antonio puso cara de disculpa. Lo siento. Me he pasado. No. Solo estoy sorprendida. Nunca imaginé que serías así, dijo Carmen. Antonio sonrió avergonzado. Viví solo durante 10 años. Supongo que tenía mucho reprimido. Esas palabras hicieron que Carmen sonriera. Este hombre también estaba solo. Como yo también reprimí mucho durante 3 años, dijo Carmen en voz baja. Antonio la abrazó más fuerte. Pues ya está. Ahora nos desquitamos los dos. Sus palabras eran juguetonas, pero sonaban extrañamente sinceras. Cayó la tarde, el sol se ponía fuera de la ventana, un atardecer rojo entraba en el refugio. Carmen se sentó junto a la ventana y contempló el ocaso. Era hermoso. Hacía mucho que no sentía que algo era hermoso. Antonio se acercó. ¿Qué miras? El atardecer. Es precioso. Tú eres más preciosa, Carmen, dijo Antonio. Carmen se sonrojó. ¿Qué dices? ¿A esta edad? ¿Qué importa la edad? Lo bonito es bonito, sin más. Antonio puso una mano sobre el hombro de Carmen. Carmen miró esa mano. Era grande y cálida. Antonio. Sí, hoy es la segunda vez, dijo Carmen. Antonio asintió. Lo sé. ¿Y por qué me miras con esos ojos otra vez? Carmen miró a Antonio. Sus ojos eran ardientes. Porque aún no se ha puesto el sol. Antonio levantó a Carmen en brazos. Carmen se sorprendió, pero no se resistió. Su cuerpo ya recordaba su calor. Bajo la luz del atardecer, los dos se unieron de nuevo. Esta vez comenzaron lentamente, mirándose a los ojos, confirmando sus sentimientos, pero poco a poco, se hizo más ardiente. Antonio, como siempre, no se detenía. Su resistencia era asombrosa. Carmen ya no podía más. Su cuerpo había llegado a su límite, pero extrañamente, no podía rechazarlo. Le gustaba demasiado este momento con Antonio. ¿Será que somos compatibles? Nunca pensé que sería tan bueno, pensó Carmen. Con su marido había sido más una obligación. Había amor, pero no esta pasión. Con Antonio era totalmente diferente. Mucho después,
Los dos estaban acostados, agotados, la oscuridad caía fuera de la ventana. Las estrellas empezaban a aparecer. Carmen apoyó la cabeza en el pecho de Antonio, y escuchó los latidos de su corazón. Antonio. Nunca me había pasado algo así, dijo Carmen en voz baja. ¿El qué? Hacerlo tantas veces en un día. El rostro de Carmen se ruborizó. Le daba vergüenza, pero quería ser sincera. Antonio sonrió. Yo tampoco. Nunca con una persona que me atrajera tanto. Con esas palabras, el corazón de Carmen se conmovió. Este hombre también me desea. Sintió esa certeza. ¿Cuántas veces más vamos a hacerlo hoy? Preguntó Carmen con cautela. Antonio la miró. Su mirada era seria. Pararemos cuando tú no puedas más. No es eso. Carmen se detuvo. No sabía qué decir. ¿Puedo ser sincera? Sí, aunque estoy agotada. No quiero parar. Es raro, ¿verdad? Confesó Carmen. Antonio le dio un suave beso en la frente. No es raro. A mí me pasa lo mismo. La noche se hizo profunda. Los dos cenaron algo rápido, y volvieron a la cama. Hablaron un rato, y luego se abrazaron de nuevo. Antonio no tenía fin. Carmen sentía admiración, incluso asombro. ¿Cómo puede alguien de 65 años tener tanta resistencia? ¿Qué come este hombre?, pensó Carmen, pero esos pensamientos se desvanecieron ante las caricias de Antonio. Pasaron la noche juntos, completamente unidos. Eran las 4 de la madrugada. Carmen estaba agotada, y con los ojos cerrados, no le quedaba ni una pizca de fuerza en el cuerpo. Ya estaba en el límite, sentía que no podía más, pero la mano de Antonio se acercó de nuevo. Carmen. Su voz baja le llegó al oído. Carmen no podía creerlo. Ya era la 4ª vez. Antonio, de verdad que no puedo más. Siento que me muero, dijo Carmen sin fuerzas. Antonio sonrió avergonzado. Solo una vez más. Ya me dijiste eso antes, contestó Carmen. Pero Antonio ya la estaba abrazando. No puedo con él. ¿Qué le pasa a este hombre? Carmen se rindió. No tenía fuerzas para negarse. Y sinceramente, tampoco quería. Estaba agotada, pero le gustaba este momento con Antonio. La luz del amanecer se filtraba por la ventana. Los dos se entregaron el uno al otro por última vez. Carmen estaba realmente en su límite. Pero la sensación más allá de ese límite era maravillosa. Es la primera noche así en 62 años de vida, pensó Carmen. Había estado casada con su marido durante 30 años, pero nunca había tenido una experiencia como esta. 4 veces en una noche, y con un hombre de 65 años, vaya hombre que existe en este mundo, y vaya mujer que soy yo. Carmen cerró los ojos abrazada a Antonio. Estaba cansada, pero feliz. Aunque su cuerpo estaba exhausto, su corazón rebosaba felicidad. Antonio le acarició el pelo a Carmen y dijo: Carmen, sí, me gustas. Era una frase sencilla, pero caló hondo en el corazón de Carmen. Y tú a mí, respondió Carmen. Era sincero. Los dos se durmieron abrazados. A la tarde siguiente, bajaron de la montaña. Las piernas de Carmen temblaban. No había comido ni dormido bien en 2 días, pero una sonrisa no se borraba de su rostro. Antonio estaba igual. Descansa bien cuando llegues a casa, dijo Antonio. Carmen asintió. Sí, tú también, Antonio, yo estoy bien. Antonio sonrió. Carmen sabía que era verdad. Después de todo lo que habían hecho en 2 días, él estaba como si nada. ¡Qué resistencia tan impresionante! Se separaron en la parada del autobús. Te llamo, dijo Antonio. Carmen le saludó con la mano. Subió al autobús y se dirigió a casa. El paisaje pasaba por la ventana, pero Carmen no lo veía. Solo pensaba en Antonio. ¿Me he enamorado a esta edad?, se preguntó Carmen. La respuesta ya la sabía. Al llegar a casa, el móvil vibró. Pensó en Antonio, pero el nombre en la pantalla era otro. Javier, su hijo. Carmen dudó un momento y luego contestó: Diga. Madre. La voz de Javier era fría. Carmen sintió un mal presentimiento. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo, madre? ¿Es verdad que estás saliendo con un hombre del club de senderismo? El rostro de Carmen se puso pálido. Su corazón dio un vuelco. ¿Cómo lo sabes?
Conozco a un compañero del club. Él me lo dijo. La voz de Javier estaba llena de rabia. Carmen se quedó sin palabras. Madre, solo han pasado 3 años desde que papá murió. ¿Cómo puedes hacer algo así? Las manos de Carmen temblaron, el móvil se le resbalaba. La felicidad de esos 2 días se desmoronaba en un instante. Después de colgar, Carmen se quedó inmóvil un buen rato. Se sentó en el sofá del salón, mirando al vacío. La conversación con Javier se repetía en su mente. La voz fría de su hijo no se iba. Madre, solo han pasado 3 años desde que papá murió. ¿Cómo puedes hacer algo así? Esas palabras se clavaron como un puñal en su pecho. Carmen cerró los ojos. La felicidad de esos 2 días se había roto en un momento. El móvil vibró. Era Antonio. Carmen, ¿estás bien? Estoy preocupado porque no me contestas. ¿Ha pasado algo? Era un mensaje cálido. Pero Carmen no pudo responder. No sabía qué decir. Carmen dejó el móvil. Aquella noche no pudo dormir. El sábado por la tarde, sonó el timbre. Carmen miró el interfono. En la pantalla vio el rostro de Javier. El corazón de Carmen se encogió. Había venido a discutir otra vez. Se sintió tensa. Abrió la puerta. Javier estaba allí. Su expresión era dura. Había viajado desde Madrid sin avisar. Javier, ¿por qué tan de repente? ¿Puedo entrar? El tono de Javier era áspero. Carmen le abrió la puerta sin decir nada. Se sentaron uno frente al otro en el salón. Un silencio incómodo llenó la habitación. Carmen preguntó si quería un té, pero Javier negó con la cabeza. Madre, Javier habló. Su voz era grave. ¿Es en serio lo de ese hombre? Carmen miró a su hijo. No podía evitarlo. Decidió ser honesta. Sí. Es en serio. El rostro de Javier se torció. Era una mezcla de rabia y decepción. ¿Cómo puedes hacer algo así? Solo han pasado 3 años desde que papá murió. Javier, 3 años. Madre, solo 3 años. La voz de Javier se elevó. A Carmen le dolió el pecho. No es solo. 3 años es mucho tiempo. Puede que para ti lo sea. Pero para mí no. ¿Cuánto te quería, papá? Los ojos de Javier se humedecieron. Al ver a su hijo así, el corazón de Carmen se partió. Yo también quise a tu padre. Pasamos 30 años juntos, y aún así sales con otro hombre. ¿Cómo puedes? Gritó Javier. Carmen se encogió. Nunca había visto a su hijo enfadarse así. Y además, madre, Javier suspiró. Voy a ser sincero. ¿Puedes fiarte de ese hombre? ¿Qué quieres decir? Y si solo quiere aprovecharse de tu situación económica, tienes este piso, y también la pensión de papá. Carmen se quedó sin palabras por un momento, y luego, la rabia se apoderó de ella. Javier, ahora hay muchos estafadores así, gente que se aprovecha de la gente mayor. Javier, gritó Carmen. Javier levantó la cabeza sorprendido. ¿Lo has visto? ¿Has hablado con él? No. Entonces, ¿cómo puedes decir esas cosas sin conocerlo? La voz de Carmen temblaba. Era una mezcla de rabia y dolor. Él fue profesor. Tiene su pensión y sus ahorros. No es alguien que quiera mi dinero. Madre, eres demasiado ingenua. Solo te fijas en la apariencia. Con esas palabras, Carmen se calló. Ingenua. La palabra resonaba en su cabeza. Soy ingenua. Me ha engañado. De repente, se sintió ridícula. Una anciana de 62 años. ¿En qué se había basado para ilusionarse? ¿Qué había hecho durante esos 2 días en el refugio? Madre, sé realista, dijo Javier. ¿Qué edad tienes, madre? 62, y él también 60 y pico. ¿Qué tipo de romance es este a esta edad? Esas palabras la hirieron profundamente. ¿Qué tipo de romance a esta edad? Carmen no pudo decir nada. Yo también quiero que seas feliz, madre, pero esto no está bien. Otro hombre solo 3 años después de la muerte de papá. Me da vergüenza, madre, vergüenza. Con esa palabra, las lágrimas corrieron por las mejillas de Carmen. Javier, también soy una mujer, dijo Carmen con voz temblorosa. Aunque tenga 62 años, sigo siendo una mujer, me siento sola, y quiero que alguien me apoye. ¿Es eso un pecado? Javier no respondió. Desvió la mirada. Me voy, piénsalo bien. Javier se levantó, se dirigió a la puerta. Javier, Carmen lo llamó.
pero Javier no se dio la vuelta. La puerta se cerró. Carmen se quedó allí, inmóvil. Durante un largo rato, las lágrimas corrían por sus mejillas. Me he equivocado, he hecho algo mal. Carmen se desplomó en el sofá. Todas sus fuerzas se habían esfumado, las palabras de su hijo no dejaban de resonar en su mente. ¿Qué tipo de romance a esta edad? Me da vergüenza. Madre, eres ingenua. Carmen se acercó al espejo. Vio su reflejo, el pelo canoso, el rostro arrugado, los ojos caídos. Era el rostro de una anciana de 62 años. ¿En qué me basé? Carmen se rió con amargura. ¿Qué hombre iba a ser sincero con una vieja como yo? Antonio solo estaba solo, y lo hicimos por un momento. De repente, los 2 días en el refugio le parecieron vergonzosos. 4 veces en una noche, una mujer de 62 años, ¿qué hacía? Sentía vergüenza. Debo de haberme vuelto loca. Tengo que volver a la realidad. Carmen se secó las lágrimas. El móvil vibró. Era otro mensaje de Antonio. Carmen, ¿estás bien? Estoy preocupado porque no contestas. ¿Ha pasado algo? Carmen se quedó mirando la pantalla un buen rato. Debo decirle que estoy bien. Sus manos temblaban. Carmen escribió la respuesta lentamente. Borró y reescribió varias veces. Antonio, será mejor que lo dejemos. Después de enviarlo, sintió un dolor en el pecho, pero pensó que era lo correcto. Inmediatamente recibió una llamada. Era Antonio. Carmen no contestó. La llamada se cortó y llegó un mensaje. Carmen, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Hablemos en persona. Carmen respondió brevemente. ¿No me llames? Mi hijo se enteró. Se opone. Tu hijo, pero podemos hablar en persona. No, voy para allá ahora mismo. No vengas. Carmen apagó el móvil, se tumbó en el sofá, y cerró los ojos. ¿Es esto lo correcto? ¿Qué amor ni qué historias? A esta edad, todo es una ilusión. Carmen intentó consolarse, pero le dolía demasiado el corazón. Recordaba el rostro de Antonio, su mirada cálida, su espalda ancha, su voz baja. No dejaba de pensar en los 2 días en el refugio. Tengo que olvidarlo todo. Carmen cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas caían. No podía parar. Pasaron varios días. Carmen no salía de casa. Tenía el móvil apagado. Apenas comía. Solo estaba tumbada. No dejaba de pensar en Antonio, pero no lo llamaba. Una vieja como yo, ¿para qué? Moriré sola. Viviendo así, Carmen se aisló. Parecía que su hijo tenía razón. Qué amor ni qué emoción a esta edad. Es algo vergonzoso. Solo han pasado 3 años desde que su marido se fue, y ya con otro hombre. Mala madre, mala esposa. Carmen se torturaba a sí misma. Antonio ya se habrá olvidado. Como no contesto, se habrá dado por vencido. ¿Por qué iba a insistir un hombre en una vieja como yo? Carmen sonrió con tristeza. Así pasó una semana. Carmen estaba cada vez más apática. La comida no le sabía a nada, y se sentía cansada aunque durmiera. Nada le divertía. Cada vez que se miraba en el espejo, se disgustaba. Vieja y fea. ¿Quién te va a querer? Se decía Carmen a sí misma. En ese momento, sonó el timbre. Carmen intentó ignorarlo. No quería ver a nadie. Pero el timbre seguía sonando, sin parar. ¿Quién será? Carmen miró el interfono. En la pantalla estaba Antonio. El corazón de Carmen se paralizó. Carmen, soy yo. Por favor, abre la puerta. Se oyó la voz de Antonio. Carmen no respondió. Carmen, llevo una semana sin saber de ti, y estoy preocupado. Ni siquiera sé si estás viva o muerta. Por favor, abre la puerta. Carmen dudó. No debería abrir. Debería dejarlo marchar, Carmen. La voz de Antonio temblaba. Si quieres dejarlo, por lo menos dime por qué. ¿Qué hice mal? Las lágrimas corrían por las mejillas de Carmen. Vete. Solo vete. No insistas con una vieja como yo. Pero sus pies se dirigieron hacia la puerta. Carmen abrió. Antonio estaba allí. Era la primera vez que lo veía en una semana. Tenía barba y profundas ojeras. Al ver a Carmen, mostró una expresión de alivio. ¿Estás viva? ¿Por qué has venido? Preguntó Carmen con frialdad. Desvió la mirada para no mirarlo. ¿Por qué iba a venir? Llevo una semana sin noticias tuyas. ¿Cómo no iba a venir? Me dijiste que lo dejáramos. Vine porque no sé la razón.
dijo Antonio. ¿Puedo pasar? Carmen no respondió, pero tampoco bloqueó la entrada. Antonio entró, se sentaron uno frente al otro en el salón, un silencio incómodo llenó la habitación. Carmen no podía mirar a Antonio a los ojos, se sentía avergonzada por haberse escondido durante una semana. Antonio fue el primero en hablar. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué? Dejarlo de repente y cortar el contacto. Me estaba volviendo loco. La voz de Antonio temblaba. Carmen respondió con la cabeza baja. Mi hijo se enteró. Se opone, lo sé. Lo vi en el mensaje. Pero, ¿es esa la razón? Es razón más que suficiente. Carmen sonrió con amargura. ¿Qué dijo tu hijo? Que cómo podía salir con otro hombre, solo 3 años después de la muerte de su parama. Padre, dijo que le daba vergüenza. Antonio no dijo nada. Carmen siguió hablando. Y también dijo que si no querrías mi dinero. Mi dinero. Los ojos de Antonio se abrieron. Carmen asintió, que si quería mi piso y la pensión de mi marido. ¿Qué clase de...? Antonio se detuvo. Parecía indignado. Yo no soy esa clase de persona. Tú lo sabes, Carmen. Lo sé. Pero... Carmen suspiró. Escuchando a mi hijo, empecé a sentirme ridícula. ¿Qué esperaba una vieja de 62 años al ilusionarse? ¿Qué amor ni qué romance a esta edad? Vergüenza. ¿Qué hombre va a ser sincero con una vieja como yo? Antonio solo estaba solo. Y lo hicimos por un momento. Eso pensé. Las lágrimas corrían por las mejillas de Carmen. Cada vez que me miraba al espejo, me odiaba. Una mujer vieja y fea. ¿Quién me va a querer? Antonio se cansará pronto. Así que pensé que era mejor terminarlo yo primero. Carmen se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Pero no cesaban. Antonio se levantó lentamente. Se arrodilló delante de Carmen. Carmen. Antonio le cogió la mano. Era una mano cálida. ¿Puedes escucharme? Carmen levantó la cabeza. Los ojos de Antonio estaban húmedos. Antes te dije que mi exmujer me fue infiel. Carmen asintió. Pero eso no es todo. Antonio respiró profundamente. Parecía ser una historia difícil de contar. ¿Sabes con quién me fue infiel mi mujer? Carmen no respondió. Con mi mejor amigo, un amigo al que conocía desde hacía más de 20 años. Los ojos de Carmen se abrieron. 20 años. Íbamos a tomar copas, a la montaña. Venía a casa. No sé desde cuándo estaban juntos. Si 1 año. 2 o 5. La voz de Antonio temblaba. Cuando me enteré, me volví loco. Sentí que el mundo se desmoronaba. No podía confiar en mi mujer ni en mi amigo. Me traicionaron los dos al mismo tiempo. A Carmen le dolió el corazón. Este hombre había sufrido una herida muy profunda. Al divorciarme, también perdí gran parte de mi patrimonio. Ella contrató abogados, me pidió indemnización y la división de bienes. A mí, que fui el engañado, me quitaron dinero, vendí mi casa y perdí más de la mitad de mi fondo de jubilación. Antonio sonrió con amargura. En ese momento, sinceramente, quise morir. Carmen contuvo la respiración. Pensé en ir a la montaña y no volver. No podía dormir por la noche. No comía. Nada tenía sentido. Pasé meses así. Las lágrimas rodaron por los ojos de Antonio, pero, de alguna manera, lo superé. Con el tiempo, fui mejorando, pero no podía confiar en las mujeres. No salí con nadie durante 10 años. Simplemente viví solo. Carmen apretó la mano de Antonio. Antonio, entonces te conocí. Carmen. Antonio miró a Carmen. Su mirada era urgente. Sentí algo la primera vez que te llevé a cuestas. Sentí que eras tú. Por primera vez en 10 años, me enamoré de alguien. Las lágrimas de Carmen cayeron. Los 2 días que pasamos en el refugio fueron muy felices para mí. Volví a sentir emociones que había olvidado durante 10 años. Soy sincero contigo, Carmen. No es solo porque esté solo. Antonio apretó la mano de Carmen. ¿Qué importa la edad? 62, 65. No importa. Me gustas, Carmen. De verdad, Antonio. La voz de Carmen temblaba. ¿Crees que me cansaré de ti? Nunca. Yo, que no he salido con nadie en 10 años. Abrí mi corazón a ti, Carmen. ¿Sabes lo que significa eso? Antonio le acarició el rostro a Carmen. No eres vieja ni fea. Para mí, eres la persona más hermosa del mundo. Carmen ya no pudo contenerse. Las lágrimas se desbordaron.
Lloró desconsoladamente. Lo siento. Lo siento, Antonio. No tienes que disculparte. Lo has pasado mal. Tu hijo te dijo esas cosas. ¿Cuánto dolor sentiste? Antonio abrazó a Carmen. Carmen lloró en sus brazos durante un largo rato. Todo lo que había reprimido durante una semana salió a la luz. Pensé que una vieja como yo, pensé que sería una carga para ti. ¿Una carga? ¿Qué dices? Antonio le acarició el pelo a Carmen. Carmen, tú eres mi luz. La persona que me dio luz después de 10 años en la oscuridad. ¿Cómo voy a dejarte ir? Carmen miró a Antonio. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. De verdad, sí, de verdad. Antonio secó las lágrimas de Carmen. Lo de tu hijo, lo podemos resolver poco a poco. Hablaré con él personalmente. Si ve que somos sinceros, lo entenderá. Pero, no hay peros. Carmen, no has hecho nada malo. Querer no es pecado. No hay ninguna ley que diga que no puedes enamorarte a esta edad. Antonio le acarició el rostro con ambas manos. Volvamos a empezar. Carmen dudó un momento. La oposición de su hijo, las miradas de los demás, su propio miedo, todo eso daba vueltas en su cabeza, pero al ver la mirada de Antonio, pensó que nada más importaba. Este hombre es sincero. ¿De verdad me quiere? Sí. Respondió Carmen. Volvamos a empezar. El rostro de Antonio se iluminó. Él la abrazó con fuerza. Gracias, muchas gracias. Carmen también abrazó a Antonio. Era cálido. Era el calor que tanto había extrañado durante una semana. Antonio le levantó el rostro a Carmen. Aún quedaban restos de lágrimas. Él la besó con suavidad. Fue dulce. Eran los labios de Antonio después de una semana. Carmen cerró los ojos. El beso se hizo más profundo. Antonio alzó a Carmen en brazos. Hoy era un día especial, dijo Antonio. Carmen asintió. Se acostaron en la cama. El alivio de haberse reconciliado hacía que aquella noche fuera aún más cálida. Sentían el cariño mutuo. Carmen sintió felicidad en los brazos de Antonio. Se entregaron el uno al otro por completo. Pasaron la noche juntos. Al amanecer, estaban abrazados. Antonio. ¿De verdad vamos a vivir juntos? Claro que sí. Lo prometimos. Antonio le dio un beso en la frente a Carmen. Nos casaremos legalmente y seremos marido y mujer. Carmen sonrió. Fue una sonrisa de felicidad. Gracias por haber llegado a mi vida, dijo Carmen. Antonio la abrazó fuerte. El gracias es mío. Carmen, tú eres la luz de mi vida. El sol estaba saliendo fuera. Un nuevo día comenzaba. Para Carmen, parecía el comienzo de una nueva vida. Pasó un mes y medio. Carmen y Antonio decidieron casarse por lo civil. Acordaron no hacer una ceremonia especial. A su edad, ¿para qué una boda? Pensaron ambos. Javier vino desde Madrid para firmar como testigo. Carmen se sorprendió cuando su hijo le dijo que venía. No tenías por qué venir. Tengo que hacerlo. Es la boda de mi madre, dijo Javier sonriendo. Carmen se sintió conmovida. Presentaron los papeles en el registro civil. Era un trámite sencillo. Javier firmó como testigo. Felicidades, dijo el funcionario. Carmen y Antonio se miraron y sonrieron. Ya eran legalmente marido y mujer. Al salir del registro, fueron a un restaurante cercano. Comieron los tres juntos. El ambiente era cordial, totalmente diferente a la primera vez que se vieron hace un mes. Felicidades, madre, dijo Javier a Carmen. Gracias, Javier. Y felicidades, Antonio. Javier saludó a Antonio. Antonio sonrió ampliamente. Gracias, cuidaré bien de ella. Al finalizar la comida, Javier puso una expresión seria. Madre, tengo algo que contarte. ¿Qué es? Carmen ladeó la cabeza. Javier miró a Antonio y continuó. Antonio y yo nos reunimos a solas. Carmen se quedó con los ojos abiertos. ¿A solas? ¿Cuándo? Hace 2 semanas. Vino hasta Madrid. Carmen miró a Antonio. Antonio tenía una expresión avergonzada y la cabeza baja. Antonio, ¿qué es esto? Yo no sabía nada. Me llamó de repente, dijo Javier. Dijo que quería tomar un café conmigo. Y nos vimos. Carmen no pudo decir nada. Antonio había viajado a Madrid para ver a su hijo, y ella no lo sabía. ¿Y qué te dijo allí?
preguntó Carmen con voz temblorosa. Javier respiró hondo y dijo, mirando a Antonio, me dijo esto. Javier miró a Antonio, y siguió hablando lentamente. Javier, haré feliz a tu madre toda la vida. Dedicaré el resto de mi vida a ello. Te lo prometo. Y se inclinó. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Carmen. Antonio seguía con la cabeza baja. Tenía las orejas rojas. Me pidió permiso. Me preguntó si podía casarse con mi madre, y me aseguró que la cuidaría con total sinceridad. La voz de Javier también temblaba. Sinceramente, me conmoví. Pensé que a esta edad no habría nadie capaz de hacer algo así, que de verdad quería a mi madre. Carmen miró a Antonio. Las lágrimas no paraban. Antonio, ¿por qué no me dijiste nada? No quería que te sintieras presionada, respondió Antonio en voz baja. Pensé que era lo que tenía que hacer, tenía que conseguir la aprobación de tu hijo para que tú estuvieras tranquila. Carmen ya no pudo contenerse. Las lágrimas se desbordaron. ¡Qué tonto eres! Carmen cogió la mano de Antonio con fuerza. Viajar hasta Madrid para decir eso. ¿Por qué pasas por eso solo? No es ninguna molestia. Es lo que tenía que hacer. Antonio le secó las lágrimas a Carmen. Para hacerte feliz, Carmen, tenía que conseguir la aprobación de tu hijo, para que vivas tranquila conmigo. Carmen abrazó a Antonio. Estaban en un restaurante, pero no importaba. Solo quería abrazarlo. Gracias. De verdad. Gracias. Antonio le dio palmaditas en la espalda a Carmen. Javier sonrió al verlos. Madre, has encontrado a un buen hombre. De verdad. Carmen se secó las lágrimas y asintió. Lo sé. Yo también lo sé. Javier se levantó y dijo. Bueno. Me voy a Madrid. Sed felices. ¿Ya te vas? Sí. Tengo que ir a trabajar el lunes. Volveré pronto. Javier abrazó a Carmen. Te quiero, madre, y yo a ti, Javier. Javier saludó a Antonio. Antonio, te encargo a mi madre. No te preocupes, prometo hacerla feliz. Antonio apretó la mano de Javier con ambas manos. Cuando Javier se fue, se quedaron solos. Carmen cogió la mano de Antonio, y se quedaron un rato en silencio. Estaba abrumada por la emoción. Antonio. Sí. ¿Vamos a la montaña hoy? Antonio miró a Carmen. ¿A la montaña? Sí, a la misma donde nos conocimos. No podremos ver el amanecer, pero quiero ir. Antonio apretó la mano de Carmen. De acuerdo. Vamos. Los dos subieron al coche y se dirigieron a la montaña. La misma donde se habían conocido, donde Carmen se había torcido el tobillo, y Antonio la había llevado a cuestas, donde su historia había comenzado. Al llegar a la entrada, el sol empezaba a caer. Si subimos ahora, podremos ver el atardecer desde la cima, dijo Antonio. Carmen asintió. No es el amanecer, pero el atardecer también es bonito. Empezaron a subir lentamente, era el mismo sendero donde Carmen se había torcido el tobillo. Pero hoy estaba bien. Antonio la cogía de la mano. Aquí te caíste, Carmen. Antonio se detuvo en un punto y dijo. Carmen asintió. Sí, justo aquí. Cuando te llevaba a cuestas, pensé. Este hombre es el elegido, dijo Antonio mirando a Carmen. Escuché tu corazón latir en mi espalda, tum tum, y me gustó mucho ese sonido. Carmen se sonrojó. Yo también sentía mi corazón a mil. ¿Qué me pasa? Pensé. Ahí empezó todo, dijo Antonio sonriendo. Carmen también sonrió. Al llegar a la cima, el sol empezó a ponerse. El cielo occidental se tiñó de rojo, naranja, rosa, morado. El cielo era tan hermoso como un cuadro. Los dos se quedaron de pie, mirando el cielo. ¡Qué hermoso!, dijo Carmen. Tú eres más hermosa, Carmen, respondió Antonio. Carmen se rió, siempre con lo mismo. Es verdad. Antonio abrazó a Carmen por los hombros, Carmen se apoyó en su pecho, el atardecer se intensificó, el mundo entero se tiñó de rojo. Carmen sintió lágrimas en sus ojos al ver aquella escena. ¿Había visto un atardecer tan hermoso en sus 62 años? No, tal vez lo había visto, pero nunca lo había sentido así en su corazón. Era porque tenía a la persona que amaba a su lado, Antonio. Gracias, dijo Carmen. Antonio la miró. ¿Por qué gracias por todo?
Gracias por llevarme a cuestas ese día, gracias por llamarme primero, gracias por cuidarme en el refugio. Gracias por no rendirte y venir a buscarme, gracias por ir a ver a Javier. La voz de Carmen temblaba. Gracias por llegar a mi vida. Antonio la abrazó fuerte. El gracias es mío. Carmen, tú eres mi luz. La persona que me dio luz después de 10 años en la oscuridad. Se abrazaron por un largo rato. El atardecer rojo iluminaba a los dos. El sol se fue por completo, y la oscuridad descendió. Las estrellas empezaron a aparecer en el cielo. Carmen cogió la mano de Antonio y miró las estrellas. Antonio, ¿quieres venir a ver el amanecer mañana?, preguntó Carmen. Antonio la miró. ¿Mañana? Sí. Quiero venir al amanecer para verlo. Aquí. Antonio sonrió ampliamente. De acuerdo. Volveremos al amanecer. Carmen también sonrió. Y que cada año volvamos aquí en este día. Que sea nuestro aniversario, dijo Antonio. Carmen asintió. Me parece bien. Vendremos cada año, hasta que nos muramos. Sí. Los dos se miraron y sonrieron. A la mañana siguiente, volvieron a la montaña. Aún estaba oscuro. Subieron con linternas. El aire de la madrugada era frío, pero cogida de la mano de Antonio, no tenía frío. Al llegar a la cima, el cielo oriental se aclaraba lentamente. Los dos se quedaron de pie, mirando el cielo. El cielo se puso rojo. Una luz naranja se filtraba entre las nubes, y por fin, el sol salió. Un sol rojo se elevó sobre la montaña. El mundo se iluminó. Un brillo dorado se extendió por todas partes. Carmen sintió que las lágrimas corrían por su rostro al ver aquella escena. En 62 años, nunca había visto un amanecer tan hermoso. No era el amanecer lo que era hermoso, sino que era hermoso porque lo estaba viendo con la persona amada. Antonio abrazó a Carmen por los hombros. Carmen. Sí, te amo, dijo Antonio. Era la primera vez que lo decía. Había dicho que le gustaba, pero no que la amaba. El corazón de Carmen se calentó. Yo también te amo, respondió Carmen. Era sincero. Antonio le acarició el rostro a Carmen, y la besó. Era un beso bajo el sol naciente, fue cálido y feliz. Carmen cerró los ojos y disfrutó del momento. Qué suerte haber vivido 62 años. Qué suerte haberlo conocido, pensó Carmen. El beso terminó, y los dos se miraron y sonrieron. Vámonos, Carmen. Antonio le tendió la mano. Sí. Vamos. Carmen cogió su mano. Bajaron de la montaña cogidos de la mano. Sus pasos eran ligeros. Estaban ilusionados con el resto de su vida juntos. A todos los que están escuchando esta historia, quiero decirles algo. No hay edad límite para el amor. Tal vez haya alguien que esté pensando, a mi edad, ¿qué más da? Alguien que reprime su deseo de amar y vive con la soledad. Pero recuerden, el tiempo que nos queda es más corto de lo que pensamos, y más valioso. Carmen también lo pensaba. Se había encerrado a sí misma, diciendo que a los 62 años, ¡qué amor! Pensó que su vida como mujer había terminado después de perder a su marido, pero al conocer a Antonio, se dio cuenta de que aún no había terminado. No pospongan su felicidad por lo que dirán los demás o por la oposición de sus hijos. Su vida es suya, tienen derecho a ser felices, tienen derecho a ser amados. Incluso en este momento, como Carmen y Antonio, el momento que creen que es demasiado tarde puede ser el mejor momento. Atrévanse, que la luz del amor ilumine su atardecer. En la cima de la montaña, Carmen y Antonio se cogieron de la mano y contemplaron el amanecer. Su amor, como el ocaso, acababa de comenzar.